Jolulipa. Y si quieres participar, Jolulipa, dime por dónde te paso el link y yo te lo paso sin problemas, ¿vale? Ojalá se pueda conectar. Soy seguidor tuyo. Otro que hace muy buenos vídeos. Sí, muy bueno su video. Un gran aporte. Creo que el que entra... ¿Eres Jolulipa? Sí, para servirle. Vale, es que como... ¡Oh, Jolulipa, saludos! Como el Gypsy no pone nombres por defecto ni nada, pues por eso a veces pregunto. Muchos saludos. Hola. Hola, Jolulipa. Bueno, simplemente quise, estaba escuchando el directo y me quise conectar con el tema de el socialismo. Sí. Y aparentemente en estos días de la política norteamericana y cómo ellos han atacado a la parte demócrata, llamándole socialista, le ha creado cierto estigma a la palabra de socialismo, tal como esta palabra tenía el estigma en los años 70. En los años 80 yo fui dirigente estudiantil de un grupo que se llamaba Frente Socialista, Socialdemócrata, algo así, no me recuerdo el nombre. Por ejemplo, lo de la socialdemocracia es muy típico de aquí de Europa. Es muy típico de Europa. En Estados Unidos se suele llamar socialismo democrático. Sí. Exacto. En Estados Unidos le han llamado así, socialismo democrático, y han sido atacados fuertemente sus... Cuenta que en Estados Unidos la idea de la socialdemocracia para ellos ya es comunismo, ya es rojo y ya es malo. Sí, o sea, bueno, es que cuenta que Estados Unidos como tal no tiene un partido de izquierdas. ¿Puedo decir una cosita? Tiene un partido de derechas y un partido de ultraderecha. ¿Allende se podía considerar como uno de los primeros proyectos socialdemócratas? Tiene que pensar que fue el primer presidente socialista elegido democráticamente, y además él también creía en el sistema democrático, si bien era cercano a la idea de revolución de Marx, pero sí optó por la vía democrática. ¿Se podría considerar uno de los primeros intentos socialdemócratas más rojos, por así decirlo? En Latinoamérica seguramente. En Europa bueno, Salvador Allende tenía un pequeño problema, que Allende tenía cierto desdén por la parte capitalista, por la parte... Él no tenía objeción sobre la democracia, pero sí tenía objeción sobre la hegemonía capitalista. Sí, el manejo económico. Exactamente. Y por eso era que te había solicitado participar, porque el socialismo, si lo ponen igual al comunismo, realmente no sirve de mucho a la sociedad. De lo que se habla es de la socialdemocracia, del socialismo democrático. Y el socialismo democrático permite la libre empresa. Ahora, al igual que como ha ocurrido con la evolución de las especies, donde nosotros hemos llegado a este punto por ser especies sociales y tenemos un sentido altruista, significa que ayudamos a aquel que no puede, porque al final sabemos que el balance es en beneficio de la sociedad, tener este tipo de actitudes y hacer este tipo de cosas. Entonces, en la política ocurre igual. El socialismo democrático lo que dice es que hay que tener un pequeño de sentido altruístico, sin tener que destruir el mercado, sin tener que destruir la democracia. El sentido altruístico es tratar de ayudar a aquellos que son desvalidos, aquellos que no pueden hacer ciertas cosas por sus propios medios. Digamos que tiene que haber una regulación social de la economía dentro de un sistema capitalista. Jolulipa, tú eres dominicano, ¿cierto? Para servirle, y a mucho orgullo. Es que te iba a preguntar, porque aquí, bueno, que yo soy chileno, tengo de Curicó, no se me nota mi acento. Pero he ido a tu país muchísimas veces, o sea que ya... Es que ¿sabes por qué? Es que ¿sabes por qué? Porque nosotros ahora en Chile
estamos viviendo la realidad de la inmigración, ¿ya? ¿Ya? Y Sí, sí. muchos haitianos se están viniendo desde Haití a Chile, están llegando muchos haitianos. Bueno, y generado, bueno, el chileno en realidad es tranquilo. Y muchos haitianos, yo les he preguntado por qué mejor no se van a Dominicana, que le está al ladito, la isla al lado. Pero resulta que ellos dicen que incluso son mejor tratados acá que los chilenos, incluso más, si bien es racista, a cierto modo, pero no llegamos a ser hostigosos como ellos. Y a mí me llama la atención porque, por ejemplo, para mí, un dominicano y un haitiano, básicamente uno habla español y el otro habla creol. En cuanto, o sea, no hay mayor diferencia en cuanto a lo ¿Qué es criollo? Creol. El idioma que hablan ellos es como un francés mezclado con español, ¿no? Es un francés mezclado, mezclado con su lengua nativa. Básicamente es como una deformación del inglés. Es una deformación criollo, ¿no? Con muchas cosas, simplemente es una jerga del francés. Pero déjame decirte algo, yo tengo varios videos sobre eso. Y déjame decirte que mi punto es como humanista. Y para mí los haitianos son mis hermanos. Entre Haití y República Dominicana hay mucha historia. Algo que la mayoría de los latinoamericanos no sabe es que la independencia dominicana fue de Haití, no de España. Sí. Nosotros tuvimos dos independencias, primero de Haití, que nos ocupaba, y después de España, cuando un presidente la anexó de nuevo. Pero Haití y República Dominicana tienen mucha historia. Y los haitianos han venido trabajando aquí como van los mexicanos a Estados Unidos como trabajadores de temporada. En todos los años 50, años 60 y 70, los haitianos venían como trabajadores de temporada a la industria del azúcar. ¿Ves? Lo que pasa, y nunca hubo problema, nunca hubo problema. Eso de racismo es que se lo dicen los dirigentes y la gente de la NGO y esa cosa para demonizar a los dominicanos, pero no puede haber racismo entre negros. Y aquí... Sí, porque son todos, para mí son todos negros. O sea, perdón, quizás suena racista. El color de la piel de ellos es más oscura que la nuestra. Nosotros somos todos mulatos en República Dominicana por encima del 70%. O sea que... Espérate. Perdón que te corrija, Gululipa. Es que por eso te digo, de repente pasa como me estoy viendo que pasa como a ti como lo que está pasando con los coreanos. No, nosotros somos iguales a los chinos. Pero pues, créeme, yo como chileno, miro a un haitiano, miro a un colombiano, miro a un ecuatoriano, y para mí la única diferencia es el acento, básicamente. Para mí no hay esa diferencia. Déjame decirte, ustedes en Sudamérica, en su gran mayoría son mestizos. En el hecho de que digo, los que vienen, no los que llegaron más, los inmigrantes recientes del siglo XX para acá, pero antes de eso la mayoría era mezcla de europeos con indígenas. En el Caribe eso no se dio porque a ustedes no llegó el tiempo de la matanza. Nosotros que fuimos los primeros, antes de que ellos sacaran el decreto de Indias y esas cosas, y crearan las encomiendas, todo eso que ustedes iniciaron fueron implementadas por nosotros, porque habían exterminado ya los indios de esta isla. El abuso fue tan grande que nos habían exterminado. Y entonces la idea fue presentarle a los reyes, oye, si hacemos esto mismo que hicimos en esta isla de la Española, vamos a hacer un genocidio en Sudamérica y Centroamérica también, vamos a matar a todo el mundo, o sea, tenemos que hacer algo para proteger a los indígenas. Y ustedes se beneficiaron de esa protección y por eso ustedes tienen mucha sangre mestiza dentro de sus genes. En nosotros no pasó eso. Después que se terminaron los indios, se trajeron a los negros africanos y realmente todos nosotros somos mulatos, que es la mezcla de blanco con negro. Sí. O negros puros o mulatos. Y aunque la piel de algunos, por ejemplo, la piel mía, que es un poco más clara, es porque mi abuelo era español, pero se casó con una negra haitiana. ¿Ves? Y en mi familia yo tengo tíos negros y hay tíos medios blancuzcos, ¿tú ves? Pero de hecho tenemos la sangre ahí. O sea que eso es para demonizar a los dominicanos que somos racistas. Ahora, lo que sí hay cierta discriminación en base a la situación económica. ¿Y por qué? Porque después que pasó eso de la cuestión de la corte de la caña, que la industria de la caña se vino al suelo, todos esos trabajadores temporales que vivían de la caña dejaron de trabajar en la caña y se vinieron a las ciudades. Dejaron de trabajar en el campo y vinieron a las ciudades y empezaron a trabajar en la construcción
empezaron a trabajar en la limpieza, empezaron a trabajar en el ornato, etcétera, etcétera, y la gente lo contrataba para que cuidara la casa y eso le quitó trabajo a una gran población dominicana. E inmediatamente, y al hacer eso creó un choque social, el choque social de que tú me quieres dañar a mí, o sea, que antes no se había visto, porque ellos estaban por allá en su campo de caña y ahora cuando llegan a la ciudad nos han quitado vamos a decir, le han quitado el trabajo a mucha gente pobre de nivel. Es lo que pasa aquí básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Al ocurrir esto, ahora se ve como una amenaza. Y por eso, a partir de los años 90 para acá, ha habido una adversión en mucha parte de la población contra los haitianos, que se ven afectados. Cuando tú vas aquí la salud es gratuita. Cuando tú vas a un hospital con tu mujer que está pariendo y no te la pueden internar porque todas las camas están ocupadas y tú lo estás viendo que están ocupadas de haitiana pariendo y eso, entonces tú te enojas y te riegas y realmente no ha ayudado esa situación. Pero no es tan malo como se dice. El ingreso número uno en la economía haitiana son las remesas de haitianos viviendo en República Dominicana. Yo trabajé en esa área que cuando se hizo el censo y el registro para darle documentos oficiales a todas estas personas, había más o menos casi 700,000. Yo creo que eso fue hace unos 4 años, debe de haber más de 1 millón de haitianos en el país. O sea que, como ustedes saben, esta es una isla pequeña. 1 millón de gente en una isla pequeña no solamente te dispara la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, sino que además de eso te destruye la economía, la pequeña economía. Y para nosotros eso ha sido un impacto muy grande. Pero déjame decirte, la realidad es que aunque nos acusan de todo eso, tú no ves en los periódicos y en los noticieros aquí matando haitianos, ni tú lo ves nosotros poniéndolo en autobuses y mandándolo para Haití, ni tampoco tú vas a ver noticias como tú ves de Estados Unidos que tienen a los niños y a los metidos en jaulas. Tú no vas a ver videos de eso aquí, porque nosotros no hacemos eso. ¿Tú ves? Pero tienen que buscar algo de criticar y muchas se inventan cosas para criticarnos, que yo me lo hallo injusto. Mira, perdón, Jolulipa, pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Primero, porque como te digo, yo, bueno, últimamente no he tenido problemas como trabajador social en el sentido de trabajo y me he visto en la obligación de ir al campo como trabajador. Entonces, he conocido muchos haitianos y lo primero que me llama la atención es que ellos prefieran venir a Chile, a un país que queda súper lejos, que el clima es distinto. Por último, Dominicana, como te decís, tienen algo parecido. Segundo, son vecinos. No tienen la lili, porque a ver, uno podría decir, no, se van a Chile, estén en el mismo idioma, más o menos hablan lo mismo. Claro, y el tema está en que en Dominicana también tienen la misma limitante, y está más cerca. Entonces, llegar e irse. Entonces, me llama la atención que vengan para acá y que de la misma confesión de los haitianos son ellos mismos los que dicen que en realidad prefieren porque acá los tratan mejor. Es algo que he escuchado de los mismos haitianos. No es algo que eso lo escuchan ustedes, los chilenos, y lo escucharán también los peruanos que reciben y los colombianos. Todo el que recibe, ellos van a decir, aquí me tratan mejor, porque tal vez no vinieron aquí. Una realidad que sí ustedes van a notar es que algo que en Haití no hay esperanza. En Haití es un estado fallido y realmente no hay esperanza de que vaya a cambiar esa situación. Por lo tanto, los haitianos están haciendo como se está hundiendo un barco, todo el mundo salta. ¿Qué va a ocurrir con ustedes? Ya ustedes, si empezó, ustedes no lo van a poder parar. Porque ¿qué pasa con el haitiano? El haitiano, cuando ellos son muy unidos fuera de su país se odian todos, pero fuera de su país son muy unidos. ¿Qué te quiero decir? En una finca de mi tío, que yo tengo un pedazo de tierra que heredé de mi padre cuando murió,
Mi tío, que tenía caballos y vacas y eso, trae unos haitianos para que se muden en la finca y le provee una casita y cosas que yo... Y al año, en esa casita ya habían como 15 haitianos viviendo. Porque él trajo el hermano, a la mujer, al tío, al sobrino. Sí, de hecho aquí en Chile está pasando lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Mi tío tuvo que decirle, no, te me vas de aquí con toda tu gente. Y ahora mismo, como no puede pagar dominicano, porque eso cobra mucho más dinero, y además el dominicano tiene una protección, una vez tú lo contratas, tiene que darle seguridad social, tiene que pagar, tiene que pagarle la salud, el seguro de salud, y tiene que pagarle todo lo que es prestaciones y esas cosas. Bueno, no, la finca de él está en estado de deterioro porque realmente no tiene nadie. Entonces, el que no quiere que su finca se le deteriore o que tenga o que viva de la agricultura y no haya dominicanos que quieran ir a sembrar arroz o que quieran ir a sembrar cacao, lo que sea, entonces, ¿qué hace? Contrata haitianos por obligación. Es que eso te iba a decir, perdón, Julio Lipa, es que aquí en Chile, justamente, los extranjeros llegan por lo mismo. Porque, por ejemplo, los paquis, los campos, lo estaba haciendo gente o que no tiene educación, o en el caso de yo, profesionales que no encuentran un trabajo, o bien la gente que no tiene mayor expectativa, se va a quedar ahí trabajando en el campo todo el resto de su vida. Pero ¿qué pasa con la gran mayoría del chileno? El chileno tiene mejores opciones de vida. Y esto, mira, lo escuché en Estado Nacional, un programa de acá de Chile, un programa de acá de Chile, y resulta que era un demócrata cristiano que él dijo que básicamente en los packing, que es donde se trabaja la fruta, estaba viendo que muchos chilenos no querían trabajar, o más que no tenían trabajar, tenían mejor expectativa. Entonces, todos esos trabajos se van vaciando. No había gente que quería hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué hicieron? Traer haitianos justamente para que hagan ese trabajo, como decirlo, de mano de obra. ¿Es barata, por así algo en España, en el sur de España? Discúlpame, ¿cuál es el nombre tuyo? ¿El mío? Sí, ¿con quién? ¿El chileno? Ah, no, yo, EVG Joe, que es el que hizo la parodia del trap de Antita. Es que me interesa el tema, como tú eres dominicano, a lo mejor puedes entender más el tema de la inmigración nacional. Para terminar este tema, déjame decirte algo muy importante. Ustedes lo ven así, mucha gente no le da importancia al tema porque, como te digo, ahora ocurre en la zona rural. A ustedes les va a pasar, les va a llegar el tiempo que nos llegó a nosotros hace ya unos 10 o 15 años atrás. Y es que cuando la zona rural no pueda soportar tanta emigración y que hayan demasiados de ellos y no hayan trabajo, ellos, ¿para dónde tú crees que van a coger? ¿Van a devolverse a su país? No. Van a ir a las ciudades. Van a coger para las zonas urbanas. Pero es que entonces el movimiento natural de la emigración siempre es campo-ciudad. Claro. Siempre. Pero mira, Jolulipa, solamente que hay una pequeña diferencia con respecto a Dominicana. Tú mismo lo dijiste, eran 1 millón de personas y 500.000 haitianos. Yo creo que aquí en Chile es más difícil que pasa porque aquí hay 18 millones de habitantes. No. Entonces, aunque se vinieran todos los haitianos, que a lo más podrían hacer 1 millón, es difícil que eso pase porque, a ver, si el crecimiento de Chile no es muy rápido, pero más o menos tiene una población de unos 20 millones de personas. Entonces es difícil que ese colapso económico que pasó en tu país pase por lo menos por ese lado. No, mira, estás equivocado. En la isla de Santo Domingo hay 25 millones de personas. ¿Ya? Los dominicanos somos 11 y los otros 14 son haitianos. Aunque ellos tienen 32.000 kilómetros cuadrados y nosotros 48. O sea que son muchos, pero el problema no es ese. El problema es que en una población tú tienes todo tipo de edades, tú tienes niños, jóvenes que van a la escuela, etcétera, y ya, gente en edad de trabajo. Y en Haití no existe eso, porque ellos no tienen educación, o sea, ellos no tienen un sistema de educación funcional. Cuando ellos migran, empiezan a trabajar desde los 10, 12 años. Y aquí se nota porque tú ves niños, por más que tú los recojas en la calle, buscando dinero, pidiendo o limpiando vidrios o lo que sea. Y por más que los recoja, ¿por qué? Porque ellos son su papá o algún contratador haitiano que los
que los monta en un vehículo y lo lleva a las esquinas y todo eso. Ellos, como no van a la escuela, lo ponen a trabajar desde un principio. ¿Qué pasa? Cuando ellos lleguen a sus zonas urbanas, va a ocurrir que van a empezar a buscar los trabajos que los chilenos como tú, que están en desempleo, buscan de manera momentánea, temporeros, ¿verdad? Sí. Y los van a desplazar. Y entonces, otra cosa que ustedes nunca, tal vez no están acostumbrados a ver es en una esquina, ustedes ver niños, una mamá con un bebé pegado de la teta sentada y los hijos de ella pidiendo dinero en una esquina. Y aunque venga la migración o venga la gente de seguridad social y se los lleve, que se va esta, pero al ratito el dueño de ella trae otra, ¿verdad? Entonces, a la hora que ustedes vean eso, que ustedes ven que sus sociedades están cambiando de una forma que ustedes no lo quieren, no importa la cantidad que haya, si son 1 millón o si son 30, les va a afectar la sociedad. Entonces ahí van a empezar a tomar medidas, pero ya la situación es tarde. En ese cuando la migración llega a la zona urbana, ya es tarde. Sí. Pararla o controlarla. Y eso, mira, con respecto a eso, aquí en la zona urbana lo que está ocurriendo esto con el haitiano es hacinamiento. Uno ve que un departamento 2x2 viven 15. Eso es lo que está pasando acá en Chile. Y es una realidad que no van a poder cambiar. Eso ocurre aquí. Aquí el problema más grave que tenemos con los haitianos también es hacinamiento. Jululipa, como te dije, mi intención no era cambiar del tema que quería hablar, pero que claro, como aproveché que era dominicano, yo soy chileno y vi esta realidad que está pasando en mi país, quise aprovechar la oportunidad de preguntarte, porque es una realidad que está ocurriendo en mi país y que igual se relaciona contigo. Tranquilo, no me molesta, a mí me apasiona ese tema y me meten muchísimo. Ahora, yo lo que sí le digo es que te tengo malas noticias. Se la tengo a todos los países de Latinoamérica. La situación con Haití no va a mejorar. Va a empeorar. No, sí, es lo mismo que Venezuela. Nadie se va a dejar morir. Ellos van a migrar y no importa cuántas leyes y cosas que le hagan, ellos ya llenaron este bote de aquí de República Dominicana, está lleno, van a coger para todos los demás países. Pero vamos, que esto que relatan no solo sucede en Sudamérica con Haití, lo que está sucediendo ahora mismo con los países subsaharianos, o sea, bueno. Sí, claro. Sí. O sea que, pero mira, déjame decirte algo, eso también aplica con lo que hablábamos de los sistemas. Porque la oposición principal en Estados Unidos contra el socialismo democrático es eso, de que los migrantes o no nacionales se benefician de los programas que promueve la socialdemocracia o el socialismo democrático. Vamos, lo que está sucediendo en Europa. Exacto, el socialismo democrático básicamente lo que dice, siga capitalismo, siga todo, ahora yo les voy a hacer pagar lo que les toca, el impuesto apropiado a ustedes y a los ricos. Y con eso voy a dar programas sociales que incluyen seguridad social, seguridad de salud, educación gratuita para el pueblo, para que todo el mundo tenga la oportunidad de llegar a ser rico, a vivir bien. Entonces yo dice, no, pero yo no quiero darle eso a los mexicanos, que ya van como por 10 millones en Estados Unidos, ni quiero dárselo a los dominicanos ni a los haitianos que me tienen invadido a Miami. Lamentablemente, el problema de la migración es otra y su impacto en los programas sociales es real. Y como les dije, la mala noticia es que es imparable. Eso es que mira, Jululipa, ¿te puedo corregir en algo? Sí. Yo la diferencia que tengo contigo... Un pequeño inciso sobre la inmigración. Hay una cosa. Dale. Al final, la inmigración, aunque parezca mentira, el que saca el beneficio de la inmigración siempre es el país que la recibe y siempre obtiene mucho más el país que la recibe que no, por así decir, el emisor de la inmigración. El impacto económico positivo suele ser brutal en todos los países que la reciben. Y siempre todas las estadísticas lo acaban demostrando. El único problema es en sí que los propios nacionales del país pues sí que suelen tener problemas, entre comillas, para aceptarlo, porque, digamos, entre comillas, a mí me ha fastidiado, por decir algo, pero en el global es bueno para el país. Genera beneficios.
Sí, ocurre eso de la guerra del último contra el penúltimo. Yo es que mira, justamente lo que acaba de decir Alberto, sí, al final el beneficio neto es superior a la pérdida. El problema es que lo que está en contra no es beneficio, no es dólares ni números, sino que son gentes. Y cuando el que está abajo de la gente tiene la capacidad de protestar y de oponerse, ¿ves? O sea que eso va a pasar, eso no nos lo desquita nadie. Sí, eso es evidente. Pero vamos, que en España en particular lo que está sucediendo es, bueno, y que a ver, que tiene bastantes más años que yo, lo sabrá mejor, y con los problemas que tiene, es que claro, lo que está sucediendo es que España es un estado social. Y aunque gobierna la derecha, los programas socialdemócratas siguen estando vigentes, es decir, no los cortan, sigue habiendo seguridad social. Porque hay cosas, entre comillas, que en España sería intolerable para prácticamente todos los votantes, no todos ya, antiguamente sería intolerable para todos, pero actualmente ya no, pero el tema de que ciertos servicios sean universales, y me refiero a universales, no solo para todos, universales para todo el mundo que esté dentro del territorio sin importar nada. Simplemente estás dentro del territorio, tienes estos servicios. Es un tema que aquí es muy importante. O sea, es claro, algo... y lo que está sucediendo ahora con la inmigración que viene del norte de África y demás es que, claro, estos programas, si tú eres más pobre, recibes más. Por ejemplo, claro. Entonces, si sucede una crisis económica en que lo que se denomina la clase media se empobrece mucho, por ejemplo, sube el paro, claro, esa gente que ha venido de fuera, que normalmente es pobre, pues está al mismo nivel que uno nacional, o incluso el nacional, aún estando pobre, sigue estando por encima. Por lo tanto, las ayudas, por ejemplo, a nivel municipal que puede recibir el nacional, siempre serán normalmente menores. Pero no es que haya una discriminación positiva hacia el inmigrante, es que claro, como está establecido por renta, por ejemplo, pues siempre va a tener normalmente menos renta el inmigrante pobre que un empobrecido nacional. Y ahí es cuando empiezan a haber conflictos importantes y que está habiendo en España. Y claro, el ejemplo, por ejemplo, sería, por ejemplo, Alberto, ¿no? Claro, Alberto... Yo no tengo derecho a ninguna ayuda social, absolutamente ninguna. Pero claro, es más rico que otro que viene de fuera, que aún es más pobre. Entonces, claro... No, ni siquiera. Soy más pobre que la mayoría de ellos, yo. Pero como vivo en una familia... Eso me refería, sí. Claro, o sea, yo individualmente sí, porque no tengo ningún trabajo, no tengo nada a mi nombre, no, ¿sabes? En plan de no hay nada. Pero como en la familia sí, yo no tengo acceso a ningún tipo. Y cuando digo a ninguna, es prácticamente, es más, llevo un montón de años en paro y dije, bueno, pues a ver si consigo algún curso de formación para trabajar de algo, alguna... no tengo derecho a ellos. Ningún tipo de beca ni nada, ¿no? No, ninguna, porque me dicen, para empezar, tú eres licenciado y tienes 2 maestrías. Es decir, tienes una preparación académica increíble. Así que nada de lo que te demos te va a servir. Dices, oye, pues a lo mejor sí que me sirve porque no consigo trabajar teniendo una licenciatura y 2 maestrías. O sea, mira, déjame decirte, dejando aparte la polémica migratoria de este asunto, ocurre que no importa el país que sea, por más capitalista que sea, tiene que tener algunos programas que son socialistas, que intrínsecamente son del beneficio social. Porque Obama tenía uno, ¿no? Tenía el de los pobres, ¿no? Que podían, el Obamacare, sí, que lo derogaron, ¿no? Sí, pero mira, déjame decir, la policía, el correo, los bomberos, lo MS, la asistencia de emergencia, todo eso, ningún país va a poder deshacerse de ella porque tiene migración. Definitivamente tiene que ofrecerla. Y un problema básico de la migración es que ellos se insertan en la sociedad. ¿Qué te quiero decir? Se nacionalizan, paren niños que ya son nacionales una vez nacen, y ellos van a utilizar el sistema, van a ir a las escuelas públicas, van a ir al hospital, van a ir, etcétera, etcétera. Y aunque sean hijos de haitianos, o en el caso, por ejemplo, en España, hijos de dominicanos, van a utilizar esta sociedad, van a utilizar esta seguridad social.
pero es que en España la diferencia es que todo el mundo, cualquier persona que esté en el territorio, todos tienen acceso a ella. Todos, sin distinción, sin preguntas. No... Sí, pero mi punto es... Hay británicos que solo vienen aquí a comprar medicina y se vuelven a su país. Pero mi punto que yo que yo quería exponer era que la migración no puede ser excusa para atacar al socialismo democrático. No. Aunque suele ser la excusa, una excusa muy habitual. Cuenta que, por ejemplo, en Europa trae sitio que durante mucho tiempo las ideas de extrema derecha han estado vetadas dentro de la arena política, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial y los desmanes, pues entre comillas, estaban como en cuarentena, en plan de hay cosas que no hay que tocar, pues debido sobre todo al tema de la inmigración y a esos miedos y a utilizar esa idea del miedo por parte de los políticos, tienes países ya gobernados por partidos de extrema derecha, de corte fascista. En Francia son segunda fuerza, en España ha aparecido el fenómeno de Vox. Este fenómeno del miedo es lo que ha hecho que la Unión Europea ahora tenga el problema del Brexit. De que la Bretaña se larga. No, y de hecho, aquí en Chile tenía José Centeno Coas, que es como lo mismo, o sea, ese mismo miedo de los inmigrantes y todo eso está generando ultraderechas. Se utiliza, sobre todo por la derecha y la ultraderecha, se suele utilizar mucho. Ultraderecha, sí. Sobre todo porque políticamente es muy fácil utilizar el argumento del miedo. Es populista. Y utilizar el argumento del miedo, sobre todo, contra otros que vienen de fuera. Claro. ¿Puedo hacer lo más lamentable de todo es que esos partidos de ultraderecha que crecen condicionan a los de derecha, que no necesariamente tenían esos postulados, que es lo más grave, porque claro, tú puedes tener... O que los tenían, pero no los tenían tan cara al público. Claro, pero como ahora tienen que competir con otros que les comen la tostada por otro lado, pues... Porque tú imagínate que ahora soy más facha. Claro, tú imagínate que tienes un partido ultraderecha que tiene un 1%. Bueno, vale, puede tener representación, pero será mínima. Pero si ese partido ultraderecha no le hace falta llegar al 30%, si llega al 10% ya tendrá suficiente influencia para influenciar al que tiene el 40%, que será el partido de derecha. Y en realidad, tu fuerza no radica en gobernar, sino en influenciar a ese partido de derecha para que aplique sus postulados. Sí, y si ya no hace falta condicionar gobiernos, ni te cuento. Es decir, no le hace falta... aquí en la misma realidad de Chile, por ejemplo, en el caso mismo de Sebastián Piñera, claro, él tuvo que aliarse con Kast, por más allá que a lo mejor su derecha no es tan extrema en el sentido de los inmigrantes, ya, pero como tú dices, necesitaba esa derecha ultraderecha de Kast, que no quiere nada con la inmigrante, que los inmigrantes son lo peor, en contra de los homosexuales, casi le falta el creacionismo. Pero necesitó igual relacionarse con ellos, o sea, te acepten todas las razones de lo que estáis planteando, o sea, eso es lo peligroso, y aunque Kast sea un grupo reducido pinochetista y anti-inmigratorio, así van metiendo sus políticas. Los evangélicos extremistas también hacen lo mismo, que se cuelan con ellos, o sea, ideas que son torcidas. Si no puedo estar más de acuerdo. Pero en realidad no sé si, bueno, seguro que los de España lo veis clarísimo, pero es que ya no es solo eso, sino que, como ha dicho, es que no sé cómo se llama, el Jolifa. Sí, no importa el país, no importa si seas un poco socialdemócrata o mucho, sí, en realidad el fenómeno de la... O muchísimo. El fenómeno de la ultraderecha sucede tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Chile, es decir, quizás en distintos grados, pero en realidad es el mismo fenómeno global, porque como vivimos en una sociedad global, una comunidad global, pues este fenómeno que empezó en Estados Unidos y quizás en algunos puntos de Europa, pues se ha ido extendiendo, porque en el fondo de todo eso está la misma razón, y es la inmigración masiva con distintos grados. En el caso de Estados Unidos, México, Estados Unidos. En el caso de Sudamérica, de Centroamérica, Suramérica. En el caso de Europa, de África, Europa. En el fondo, tiene toda la razón lo que he explicado antes. Ahora bien, eso no puede ser la razón. Eso no puede ser una excusa para atacar al socialismo democrático, porque en el fondo, ¿cuál es la alternativa? Pero mira, yo estoy en desacuerdo. La alternativa no es algo que vaya a gustar. Mira, exactamente.
Alberto, yo estoy en desacuerdo con achacar esto a la inmigración solamente. Este no es un fenómeno reciente, e inclusive en la Unión Soviética lo tenían incluido. Fíjense, algo que, y me voy a poner un poquito filosófico con esto, la base, aunque muchos no lo sepan, de todo esto, es una filosofía iniciada por una señora llamada Ayn Rand y su objetivismo e individualismo. Básicamente el decir de que lo que yo me he esforzado por llegar a donde estoy y lo que yo tengo es mío y no lo voy a compartir con nadie. Ese individualismo que le llaman objetivismo, que ella expuso con su libro Atlas Shrugged y que se ha distribuido y mucha gente lo leyó y fue la base para iniciar el problema en Estados Unidos, y muchos políticos de derecha lo regalan en días especiales y todo en gran cantidad. El individualismo es una amenaza contra la sociedad. Sí, es más, es que esa idea del individualismo no tiene sentido, porque para entendernos, lo que tú dices, lo que tú te has conseguido es tuyo y demás. Es bueno. ¿Cuánto lo has hecho todo tú? No, porque tú has ido a un colegio. Ese Exacto. colegio, incluso aunque sea privado, y te lo haya pagado entero tu familia, ahí ya te ha ayudado tu familia. Y has ido a un colegio que fundó otra persona y que metió su capital y demás. Aún en el caso de que toda la educación, la sanidad y todo lo que hayas tenido sea privado, lo has tenido que hacer en sociedad, por interacción con otras personas. Claro, por lo tanto, claro. el concepto individualista no tiene sentido porque, para empezar, de base, los seres humanos tenemos una característica: somos animales gregarios, funcionamos en grupo. Y llevado más al comunismo, si has conseguido ese dinero mediante la explotación de otras personas, no te corresponde nada. Otra cosa clara, Alberto, es que para ese individualista llegar a donde está, ha necesitado utilizar la infraestructura creada bajo lo que es el socialismo. O sea, a veces ya no sea creada a través de ideas socialistas, ha necesitado utilizar infraestructuras como una carretera, el propio Estado, crear el dinero. La carretera, eso es socialismo. Pero incluso antes de que, bueno, más que socialismo me refiero a utilizar estructuras de la propia sociedad, ya sea hechas bajo el corte comunes, que sea. Sí. Infraestructuras y servicios que, lo dicho, que pueden ser de corte extremadamente capitalista, o sea, incluso ya puede ser las típicas carreteras que solo van interior costa para sacar recursos, o sea, lo que sea, pero que has tenido que utilizar cosas que están más allá de tus recursos. Por eso es que yo digo que el balance es la socialdemocracia. ¿Qué te quiero decir? Fíjate que cada vez que ha habido grandes movimientos o que la derecha y el individualismo se ha hecho dueño de grandes países y esas cosas, siempre ha llegado una revolución. Ocurrió con Francia y seguirá, y ocurrió en Europa con los países comunistas y eso, y ocurrió en Latinoamérica hace unos 25 años cuando empezaron todos los gobiernos a ser de corte democrático. Todo eso se ha revertido ahora. Acá la mayoría de nuestros gobiernos son de derecha, pero vamos a volver a esto. Es un estado cíclico de las cosas. Ahora, personalmente yo creo que la balanza está en la socialdemocracia, un país donde hay democracia, que el pueblo elija a sus representantes, que el Estado controle la avaricia de las corporaciones privadas y que establezca sistemas y beneficios para la sociedad en común que sean gratuitos, tanto para los que tienen como para los que no tienen. Para todos, que sean de carácter universalista. Exactamente. Sí. En ese sentido es que entra la inmigración y distorsiona un poco el objetivo ulterior, el objetivo que se busca con la sociedad, con el socialismo, es de que vivamos felices y que todos podamos disfrutar de cierto nivel de bienestar. ¿Ves? En ese sentido, la inmigración llega como una avalancha que afecta y amenaza un poco esto, pero no, eso no nos puede influenciar a que flaqueemos en el objetivo final,
A ver, el problema es que aún así, lo dicho, por desgracia es demasiado fácil para ciertos políticos, entre comillas, utilizar ese discurso. Por desgracia. No debería utilizarse, pero se utiliza. No debería utilizarse el miedo al extranjero, al diferente, al que tiene otras ideas. Porque les da ventaja. Sí, pero evidentemente lo seguirán utilizando mientras les dé rédito político. Y es muy fácil de rédito político. El miedo crea Pero está claro. Julieta y Alberto, se supone que el discurso es un discurso emocional. Te dice totalmente. El miedo, totalmente. Es el discurso del miedo. Es el discurso totalmente emocional y visceral. Es más simple, sí, que va a las tripas. Es simple, muy, muy simple. A ver, si os fijáis, la mayoría de partidos que utilizan este recurso, sus ideas que hay detrás y su programa, por decir algo, son simples. Es muy, muy simple. Es más, si alguna vez les preguntas qué piensan hacer en algún tema complejo, no tienen ni puta idea. O sea, es que ni siquiera... Ten presente, Alberto, que todos los gobiernos ultraderechas terminan dañando la economía en el hecho de que la endeudan de manera extrema. Ellos que critican y que se gasta mucho, que los gobiernos socialistas gastan mucho en la población, cuando ellos llegan al gobierno, en vez de balancear el presupuesto de la nación, lo primero que hacen es que cogen muchísimos préstamos y endeudan el país y económicamente destruyen el balance que ofrece el socialismo. Bueno, eso, por ejemplo, aquí en Europa suelen los gobiernos de derecha o ultraderecha, la mayoría en Europa van por un camino diferente en cuanto al gasto, que es la austeridad a ultranza. O sea, llevándola hasta extremos estúpidos, en plan recorte. O sea, en Europa se ha tomado ese camino principalmente porque Alemania lo impuso y dijo que por sus cojonazos la señorita Merkel lo imponía a toda Europa y ya está. Para devolver las deudas. Ha sido un placer haber estado con todos ustedes. También, Jululipa, soy tu fan número 1. Muchas gracias, sígalo siendo. Y Alberto, mi cariño y agradecimiento. Pasa muy buena, Muchas gracias, Jolulipa. Y Tony, ¿qué decías? Que así ya vamos